participantes de esta 16ª edición de Empodera Live. Tengo una importante noticia para vosotros. Nos hemos dejado lo mejor para el final. Bienvenida, Isis. Si buscáis en Wikipedia datos sobre esta persona que me complace tener aquí a mi lado, encontraréis algunos mensajes como Isis tiene títulos de la Universidad de Stanford y la Universidad de Harvard de Negocios y ha sido denominada una de las principales mujeres por debajo de los 40 años en Kenia por Business Daily en Kenia y citada como una de las mujeres más poderosas para la lista Forbes y una de las mujeres más importantes y poderosas a nivel tecnológico en 2013 y está trabajando como líder global por parte del Globo Económico en 2010 y trabaja en una fundación para niños, pero eso no le hace justicia todo este currículo. Gracias a la magia de Empodera Live, gracias a la magia de estos días que pasamos juntos en Málaga, ahora conozco a otra Isis distinta, una versión mejorada de Isis. Puedo imaginarme algunas historias, puedo compartir algunas historias en este sentido. Érase una vez, a finales de los 90, imaginé a una persona alegre, libre, bella, estudiando en Stanford, en el área de la Bahía de San Francisco, participando en cócteles, en fiestas, en la burbuja, en aquellos años estrepitosos de la burbuja de Internet. Como estudiante brillante podía haber tenido éxito en cualquier campo y fue testigo directo del nacimiento de Google, Yahoo, Amazon y tantas y tantas startups que ahora mismo están liderando el mundo digital. Podría haber triunfado en política, en la universidad, a nivel de medios de negocios o incluso en Hollywood. Así que toda su familia, de hecho, había cosechado grandes éxitos, pero después le llegó el sentido de propósito a su vida. Y podemos decir que Isis es mitad estadounidense, mitad keniata, y decidió buscar sus raíces y se fue a vivir a Kenia. En Kenia contribuyó a desarrollar medios, tecnología móvil, herramientas digitales y por último fue capaz de encontrar su mejor sentido de propósito, centrándose en el desarrollo de las mujeres africanas. En nombre de todas las mujeres africanas, te doy las gracias, Isis. Muchas gracias. Mi imaginación ha sido una presentación de órdago. Yo me he quedado boquiabierta. La verdad es que es bastante cierto. Creo que hay alguien que decidió volver hace 20 años a Kenia. Es cierto, y básicamente pues ahí sigo y he tenido algo increíble, una experiencia increíble. Nunca sabes lo que te va a deparar cada paso, pero si echo la vista atrás ha sido fantástico ser testigo del crecimiento de la tecnología y el empoderamiento de las mujeres y es ahí donde estoy hoy. En cierto sentido, las mujeres constituyen la materialización de tu sentido de propósito, ¿verdad? Porque has tenido muchas historias de éxito desarrollando la tecnología en África. ¿Podrías resumir un poco tu historia pasada en África? Sí, total. Y trataré de no hablar demasiado rápido porque a veces me puedo acelerar. Sí, puedo hablar un poquitito acerca de
bueno, ayer estábamos hablando de echar la vista atrás 10 años, ¿no? Y entonces, hace 10 años, pues estaba trabajando en Google. Ya sé que ahora mismo el tema Big Tech no es de lo más popular aquí, pero bueno, Google acababa de inaugurar sus operaciones en Kenia y yo estaba allí, en la parte de negocio, encargada de desarrollo de negocio, forjar colaboraciones, y estaba directamente expuesta a trabajar en una empresa grande tecnológica. Y Google en aquel momento estaba tratando de forjar el futuro de Internet, lo que ahora disfrutamos a nivel de infraestructura, costes de datos, dispositivos en África, formaba parte de este plan a largo plazo. Google no estaba ahí para ganar dinero. Dijeron, venga, ya ganaremos dinero más tarde, ¿vale? Y estamos en una posición interesante porque contábamos con recursos y teníamos un amplísimo acervo de talento de Google, todo el mundo interesado en África, porque África es un lugar emocionante, novedoso para muchos de estos talentos. Pero una de las experiencias que tuve y que configura a lo que me dedico a fecha de hoy es que habíamos tenido una mala experiencia trabajando en diversas partes de África, mucho conocimiento de negocio, pero en las grandes empresas tecnológicas son los directores de producto los que rigen todo. Las personas de negocio están como aquí abajito, ¿vale? Y entonces los directores de producto no estaban ubicados in situ en África, no pasaban demasiado tiempo allí. Y yo la verdad es que luchaba muchísimo con una persona que venía del Mediterráneo, de hecho, pero con sede en Londres, y adoptaba muchas decisiones acerca de lo que tenemos que hacer, pero yo tenía que trabajar con él a nivel local. Y recuerdo que estábamos en Uganda trabajando en un producto de SMS. Ese era el momento en el que estaban creciendo muchísimo los móviles, pero todo estaba basado en SMS y en Internet se trabajaba con Google, pero no tanto. Y entonces estábamos generando una búsqueda de SMS. Entonces podías realizar una búsqueda de información pequeña y podrías crear el hábito de buscar. Entonces, para cuando tuvieses acceso a Internet, entenderías cómo buscar. Y lo hacíamos mediante SMS. Entonces, su imagen de los usuarios era de personas muy rurales, en entornos agrícolas, que necesitaban saber cosas sobre precios de agricultura, y yo venía más del entorno urbano. Éramos los adoptadores tempranos, los habitantes de las ciudades, y a pesar de que no tenía el lenguaje aún, cada uno tenía su sesgo. Él tenía una visión muy específica, yo otra muy distinta. Los datos no nos desvelaban quién tenía razón. Y entonces, donde chocábamos y donde, desde la perspectiva de género también, no había ninguno de los directores de producto eran mujeres, y los productos que estábamos diseñando, yo siempre tenía la idea de que, yo imaginaba a una protopersona de una mujer utilizando estos productos y él no lo tenía en mente. Y esto es algo que he llevado cuando pienso en tecnología, inclusión, sesgo, qué es lo que se acaba produciendo y qué es lo que se acaba distribuyendo y quién toma estas decisiones. Tu nombre, Isis, también es el nombre de una deidad egipcia. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues la verdad es que es fantástico. Pese a los eventos que nos han acaecido, creo que pese a eso es un nombre único, y entonces puedo hablar de Isis y por qué me llamaron Isis, pero me enorgullece tener este nombre. Por supuesto, me salgo un poco de manera tangencial, pero esta mañana me has enviado un vídeo que mi amigo Ángel va a mostrar a continuación, y la primera vez que vi este vídeo, la verdad es que me esperaba un vídeo corporativo, de marketing, y cuando me encontré con lo que me encontré, te iba a llamar para decir, oye Isis, que te has equivocado, que este no es el vídeo que yo creo que tenías que enviarme probablemente, ¿no? Pero después vi hasta el final el vídeo y me he enamorado verdaderamente de este vídeo. Oye, espero no haberme equivocado, a ver, ahora me dejas en ascuas. Women work, las mujeres trabajan. That's my government name. My business is Aus Yoga. For those of you who know Aumas in your life, you call them Aus. So Auma, Aus Yoga. So Aus Yoga is first and foremost a well-being business, and it's based in the practice of yoga. So we're using yoga as the physical fitness, as the mental and physical well-being that we are going to be using to improve our fitness, improve our lifestyle. But yeah, as a business, especially as a young Kenyan business,
The struggle is real between getting clients, between making sure that you're giving a product that people actually want and not just something you're personally passionate about. Making sure that you have the necessary requirements, the statutory requirements. Am I paying KRA? Am I paying this? Am I paying that? It always seems like money is flowing out of your pocket and not enough money is flowing back in. So that was one of the challenges that had cash flow. Another one is in internet, the social media. Like, it sounds so fun to say, like, yeah, you just open a page and then you post and then people like, and then hey, somebody lied. And I was wondering, why am I putting all these things and it's not coming back the way I'm thinking it's supposed to come back? How I came to learn about Women Work, and then more specifically the Digital Future Program. I was introduced to the Facebook group. I remember just somebody telling me, there's this group of women supporting each other, their businesses. I'm like, yes. Jumped in, and then for a long time it was just like conversations, people talking about businesses and like with tips, daily tips, and then every day there was something that they were doing. Like, this is a day for welcoming new participants, this is a day like, maybe you're talking about finance and like webinars, and people are onto something. And then I thought, okay, I should really start taking advantage of this now that I'm actually thinking as a business owner. So I started like now even interacting more with other people on the group, meeting people on the group, having chats on the side. And that was really, really helpful, like just seeing somebody else with the same struggles. And then at some point they're like, okay, we have this new program, Digital Future Program. It's all about social media and how you're actually growing your impact, growing your reach. And I was like, thank you, Jesus, because I needed it. I recommend everyone take this program. Wherever you are, I think it's important to learn the tips that they have given us in this training so that you can use them to serve your best goal, your best future, where you want to be. If you can take this program, if you're in a position that you can take the program, please, please, please do it. Not just for you, but for your business and for where you want your business to be. Nothing so powerful. No hay nada más poderoso para comunicar los beneficios que reporta un proyecto que escucharlo de boca de alguien que se ha beneficiado directamente del trabajo. Women Work, esta es la Internet de próxima generación en la que yo creo y en la que tú crees, por supuesto. Isis, por favor, cuéntanos un poquito más acerca de Women Work. Sí, la verdad es que me encanta volver a ver este vídeo porque en cierto sentido es lo que ya tenía como visión Google hace 10 años, que era granjear con más facilidad el acceso a Internet. Y Women Work nació, en términos generales, si nos fijamos en el continente africano a fecha de hoy, vemos que se desarrolla súper rápido, pero los mercados no son iguales. De hecho, estaba hablando antes acerca de lo diferentes que son los mercados en estos 50 países. Y entonces puedes tener países muy avanzados como Kenia a nivel tecnológico y otros mercados. Y luego hay una amplia disparidad a nivel económico entre los países y en cuanto a acceso a Internet y a acceso asequible. El tema de la asequibilidad es lo más importante ahora mismo. Y si nos ponemos a mirar el futuro en la economía digital, que es donde se centran todos los gobiernos y dicen, mira, esto es lo que tiene que convertirse en realidad, vemos que hay una gran cantidad de desempleo. Hay 10 millones, 20 millones de parados y no tenemos 10 millones de puestos de trabajo para cubrir sus necesidades. Así que existe un crecimiento, pero muchos retos en términos de el tamaño de la población y de la población joven. Con lo cual, si me fijo en la economía digital, vemos que a la vez se está generando muchísima riqueza. El año pasado, 2.000 millones de dólares se introdujeron como inversión en forma de colaboraciones Venture Capital de Europa y Estados Unidos en los mercados más importantes africanos y sobre todo a los hombres en el 99,9% de los casos. Y si nos fijamos en esto, vemos que se está creando una amplísima riqueza que va a continuar siendo creada. ¿Y dónde estarán las mujeres si no reciben el dinero como inversoras de los inversores o como creadoras? Y entonces puedes tener un negocio de una pequeña pyme como el suyo, que es donde se ubican el grueso de los trabajos, de los puestos de trabajo que se están creando. Entonces, al desarrollar Women Work, pensaba, a ver, hay distintos niveles, pero de abajo arriba, a ver, me gustaba lo que decía Yves antes sobre las competencias digitales.
Alguien como ella tiene unas competencias digitales básicas, está conectada online, tiene su ordenador de escritorio, pero la mentalidad, la competencia de llevar su negocio al siguiente nivel utilizando la analítica de datos, cómo digitalizar su negocio de manera distinta, es ahí donde no se están centrando muchas personas. Los gobiernos se centran en educación básica, competencias básicas o crear muchos desarrolladores de software. Necesitamos todo esto, pero también hay mucha franja intermedia en todo esto. Y si no se desarrollan esfuerzos tipo Women Work, que al final es una red digital de mujeres emprendedoras que tienen apoyo peer-to-peer y que también tiene acceso a programación específica que hacemos con ellas en mente, pues si no, no podrán hacer crecer su negocio dentro de la nueva economía. Si no, caerán, se convertirán en obsoletas y no podrán permitirse tener estos negocios que optarán a financiación y que formarán parte de la creación. Las mujeres muchas veces crean negocios y tienden a contratar a más mujeres, con lo cual hay muchos beneficios que reporta la creación de puestos de trabajo y además las mujeres tienden a invertir más en la educación, en sus comunidades, con lo cual reporta muchísimos beneficios. Esto está en el corazón de todo lo que tratamos de hacer. Y mucho de esto creo que también se mencionaba ayer. Uno de los ponentes creo que de la Comisión Europea hablaba de la conciencia y de la necesidad de entender todo esto. Y esto es lo que estamos tratando de hacer con las comunidades. Para ver dónde están las oportunidades desde el punto de vista digital y cuáles son las formas en las que se puede expandir el conocimiento y lo que estamos haciendo. Y esta es la idea que subyace. África es un lugar con una gran riqueza y diversidad, con un tamaño ingente, tan ingente como tu proyecto. Pero me gustaría preguntarte en qué áreas te centras más, qué tipos de desafíos percibes en las distintas partes de África. Bueno, pues tiendo a centrarme, a ver, lo que estoy haciendo ahora mismo está muy centrado en Kenia, pero estamos expandiéndonos a Ghana, de hecho estamos ahí arrancando un proyecto allí y he hecho mucho trabajo a nivel panafricano. Y me emociona muchísimo el expandirme a otros lugares del continente, pero además es un continente muy vasto, es enorme, tenemos muchos idiomas, tenemos los países además anglófonos, francófonos, de habla portuguesa y uno de habla española, así que bueno, pues hay muchas conexiones, las conferencias suelen centrarse en una misma lengua franca y bueno, pues tengo ideas muy interesantes sobre expansión, pero también es importante entender lo que estás haciendo muy bien en el país y en el área local, porque puedes decir que haces algo para africano, pero al final puede perder impacto. Hay mucha tecnología hiperlocalizada que es muy importante, pero hay cosas que son muy centradas o muy dependientes del contexto local. Algo que nos alienta es que África también está disgregada en distintas entidades regionales, pero desde este año hay una ley de comercio libre que quiere generar una única economía y abatir barreras al comercio, porque si quiero ir a Ghana me va a resultar todo más caro, está al otro lado del continente africano, pero además hay muchas fricciones fiscales y todo esto al final se va a ir desplegando, se van a desplegar diversos incentivos para abatir todas estas barreras y eso me emociona mucho porque abrirá muchísimas oportunidades para los negocios y para fomentar el intercambio y hacer crecer la economía africana como una única economía a largo plazo. Conoces el modelo de desarrollo en Estados Unidos, en Europa y probablemente en otras partes del mundo. Pero me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cuál sería el modelo de desarrollo que desearías para África? ¿Qué sería posible en 10, 15 o 30 años? Una pregunta peleaguda. Pues sí, me lo pones complicado. Creo que al final tiene que verse sustentada por la tecnología y lo digital. No concibo, a ver, y ahí es donde están los jóvenes que están súper emocionados y motivados por todo esto. Y nuestra población es la apuesta de Europa y Estados Unidos.
El 70% de la población tiene menos de 25 años. Es lo opuesto a Europa y Estados Unidos. Y la verdad es que se adaptan muy rápidamente. Si hablamos del tema cripto, que es, vamos, es algo súper asimilado ya en Kenia, pues vemos que hay cosas que despegan muy rápido y evolucionan muy rápido. Entonces es importante cerciorarse de que se adquieren las competencias digitales y que les sirva para fomentar la participación ciudadana. Creo que esto sería un avance a nivel de desarrollo. ¿Sería posible que la próxima super startup, el próximo unicornio, nazca en África? Sí, totalmente. Creo que 5 o 6 unicornios en fintech, la verdad es que han nacido allí. En Kenia la verdad es que hay mucha experiencia en fintech y muchos han nacido en Nigeria y también algunos en Sudáfrica. Un país tan populoso como Nigeria puede ser uno de los motores para el desarrollo del continente, ¿verdad? Sí, sin duda. Pues invito aquí al público a que formulen preguntas en cuanto quieran. Entre tanto, voy a continuar hablando si no me interrumpen con preguntas. Me interesa especialmente la diversidad cultural. Sé que en Kenia el suajili es una lengua oficial y yo no sé si en Women Work incorporáis este tipo de condiciones culturales o el inglés es la lengua franca de los negocios. Me pregunto, ¿qué piensas sobre esto? A ver, el inglés sin duda es el idioma de los negocios en una conferencia como esta, ¿no? Pero luego, cuando te adentras en los pequeños negocios, los mercados, el suajili es la lengua franca, porque además hay muchos grupos étnicos que tienen su propio idioma, así que el suajili es la lengua franca entre todas estas otras lenguas indígenas. Mientras que otros idiomas no están creciendo, el suajili sí, y se está convirtiendo en una lengua oficial en muchas partes, más allá de África Oriental. Más allá, perdón, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Up in Thank there. you. Go on. Yes, Africa is África está suscitando mucha atención y por abundar en lo que presentaba María, a nivel de geopolítica vemos que está suscitando mucho interés África. Y entonces podríamos pensar de la neocolonización en términos digitales. China está creando muchos proyectos de cooperación con muchísimo éxito, he de decir, y hay muchas personas que piensan que esto puede entrañar un riesgo. Hay quien considera que esto puede constituir una oportunidad. Me gustaría recabar tu opinión, porque también como medio estadounidense y medio keniata, con algunos proyectos con China, me gustaría recabar tu opinión sobre esto. ¿Qué opinión te merece todo esto que menciono y qué sugerencias tendrías sobre este tema? ¿Qué sugerencias aportarías a los reguladores o elaboradores de políticas aquí presentes y responsables de políticas europeas en el tema digital? Bueno, pues una gran pregunta. Me encanta que hayas dicho en el mundo digital, porque eso lo acota, porque se están haciendo muchas cosas en muchas partes del continente, incluyendo a Kenia. Veo desde la perspectiva keniata que es un país muy abierto a la participación con personas de todo el mundo. Estados Unidos ha sido muy influyente, con mucha vinculación con Silicon Valley, y en Europa cada vez más a través de estos proyectos de financiación colaborativas tipo Venture Capital y por proximidad. Y con China, a ver, Japón
Japón ha sido muy influyente en las inversiones de fase temprana. Los inversores más activos en la fase temprana sobre todo eran japoneses, pero con China ha habido una relación sobre todo con Alibaba, invirtiendo y algunos concursos que se introducían para que alentar a los jóvenes a que creasen empresas tecnológicas. Así que tienen interés en todo el país. Allí les vemos a estas intervenciones chinas, pero no he visto mucho más, la verdad, que venga de China. Pero no creo que Kenia tenga ningún tipo de reticencia o resistencia a cualquier tipo de colaboración o inversiones que vaya a ser beneficiosa. Creo que en muchos sentidos China se centra más en lo puramente económico frente a Estados Unidos, que impone otro tipo de consideraciones o perspectivas que entran en juego a la hora de decidir si participar o no. Esa es la diferencia a nivel de dinámicas, pero por lo demás es bastante abierto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? How is working the world of ¿Qué funciona el mundo de la criptomoneda en África? Bueno, pues se está utilizando muchísimo y creo que existe pues muchos gobiernos están tratando de desentrañar qué hacer al respecto y dónde colocarse, pero hay un crecimiento en el número de usuarios, sin duda, y se están generando muchas fricciones a nivel de divisas y movimiento de dinero que queda limitado. Así que sí, esa es la situación. Mi pregunta se centraba más en la falta de acceso al banco en algunos lugares de África y las oportunidades que existen de crear negocios, obtener financiación y estimular en definitiva el comercio. Y no sé si percibes nuevas oportunidades que puedan surgir de la mano de estas nuevas criptomonedas y si estás trabajando en este sentido con las mujeres de tu proyecto. Aún no. Es interesante que hemos participado recientemente en una conferencia sobre activos de criptomoneda, pero aún no estamos haciendo nada directamente con la red. Y podemos decir que hay muchas oportunidades y también mucha aprensión, pero también en Kenia específicamente. M-Pesa es una empresa de dinero que comenzó en 2007 y tiene a 30 millones de usuarios y el 20% del PIB corresponde a este sistema. Es muy fácil utilizarlo, forma parte de nuestra cotidianidad y es algo que verdaderamente ha trascendido las fronteras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Jan? Una pregunta breve. Rural versus urbano. ¿Cuáles son los retos para las mujeres? ¿Para las mujeres? Pues muy buena pregunta. Creo que desde el punto de vista de urbanización, el 20% del país está urbanizado y se está urbanizando aún más. Así que la mayor parte de las personas viven en zonas rurales, en aldeas pequeñas, pueblos pequeños, y hay beneficios en el avance de las mujeres que está más concentrado en las ciudades. A pesar de que hay muchos países que tienen muy buenas leyes sobre igualdad de género, no siempre se corresponde con la realidad por doquier. Y algunos de los retos principales, dependiendo del país en el que estés, tienen que ver con la disparidad en niveles educativos entre niños y niñas y pues todas las prácticas que tienen que ver con violencia de género. No sé si es rural versus urbano, pero es un problema verdaderamente importante. Y luego también el tema de la carga del trabajo doméstico, las expectativas de las mujeres en términos de todas las tareas domésticas y cuidado de los niños se asigna desproporcionadamente sobre las mujeres y eso evita de facto el tener tanta participación de las mujeres a nivel rural en otras formas de actividades económicas. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias, Isis. Me preguntaba qué ocurre con la brecha de género en profesionales de las tecnologías TIC y de las ciencias STEM. En Europa tenemos 9 millones de especialistas en TIC y el 80% son hombres.
Y es un problema y necesitamos llegar a 20 millones para el 2030, con lo cual necesitamos a mujeres también. Y hablamos de una población muy joven, como mencionabas. Me pregunto si hay alguna diferencia. ¿Ves más esperanza de incorporar a mujeres entre las filas de especialistas en TICs? Sí, se están realizando muchos esfuerzos, hay muchas iniciativas en distintos países para aumentar el número de mujeres en los programas. Y también ha habido un crecimiento en alternativas a la formación universitaria. Las empresas como Indela tienen su sistema, su programa de programación, por ejemplo, y puedes pasar a formarte allí. Y creo que el 30 o 40% son mujeres, dependiendo del programa en el que nos fijemos. Pero bueno, se está realizando mucho esfuerzo en este sentido. Pero lo que ves en el mercado aún es sobre todo predominantemente hombres. Pero bueno, se están realizando muchos esfuerzos. Yolanda. Por tu participación y por lo que estás haciendo, porque para mí es muy importante este colofón, esta realidad de lo que estás construyendo, y lo quería relacionar con lo que decía Nena al principio del evento, de que estamos ahora construyendo Internet, y el Internet que será dentro de 10 años, y lo quería relacionar también con el tema de soberanía digital ciudadana en construcción, y cómo el trabajo que estás haciendo, me gustaría que nos dieras una pincelada de cómo lo ves en el sentido más de visión. ¿Cuál es tu visión en este? ¿Le estás construyendo, le estás dando para construir su negocio, para que estén en la economía digital? Pero también estás contribuyendo a ese Internet de dentro de 10 años en el que va a haber muchísimas mujeres poderosas de un continente que van a tener voz. ¿Cómo crees tú que eso va a afectar a esta soberanía digital ciudadana, que todas esas mujeres estén en Internet? ICIS has not translation, so I will make a short question related. Como no tenía el dispositivo de interpretación, vamos a tratar de resumir la pregunta que lanzaba nuestra presidenta Yolanda Ruiz. Habla, en definitiva, de las cuestiones que tenemos, que hemos estado mencionando durante estos días, como los modelos de soberanía digital de los ciudadanos y el rol que pueden desempeñar las mujeres en el futuro, dentro de 10 años, en relación con los grandes temas que hemos venido debatiendo durante esta conferencia de Empoder Life. ¿Cuál es tu visión sobre esto? De los temas que hemos hablado, es que es un poco complejo. It's quite complex. What is your personal view about the... ¿Cuál es tu visión personal sobre el futuro de la ciudadanía digital en relación con tu proyecto? Pues yo pienso que es una pregunta súper buena. Vaya esto por delante, pero para mí tiene que ver con la mentalidad y la consciencia de que las mujeres pueden ser participantes reales, porque ahora mismo la tecnología es algo que está sobreviniéndole a las personas, ocurriéndole a las personas más, y los grandes contribuyentes y creadores son únicamente los desarrolladores. Y hay algunas mujeres que no han tenido nunca la oportunidad o no han tenido acceso, pero esas son las preguntas al otro lado de la cuestión. Entonces tienes toda esta masa entre medias, y el ser capaces de pensar en que existen ciertas competencias que se pueden desarrollar y tener este tipo de mentalidad que ya mencionábamos antes. Siempre estamos aprendiendo, nunca se acaba de aprender, ¿verdad? Este aprendizaje continuo. Y puedes ir creándote esta propia competencia a ti misma. Y esto para mí creo que reportaría muchos beneficios, porque es un aprendizaje continuo y entonces no piensas en términos binarios de los tecnólogos y el resto de las personas, que parece que es ahora como lo concebimos. Sí, es complejo, pero bueno, ya solo tu presencia hoy en esta reunión es algo súper significativo. Así que muchísimas gracias en mi nombre propio, en nombre de Yolanda y en nombre de el movimiento Empoder Life. No sé si hay alguna última pregunta, tal vez. Bueno, pues entonces voy a formular yo la última pregunta. ¿Dónde sonríen las mujeres más? ¿En California o en Kenia?
Pues esta pregunta es peliaguda. Creo que las personas en Kenia sonríen mucho más en los momentos buenos y en los no tan buenos. Encantado. Muy bien de escuchar eso. Muchas gracias. Regresar a la Tierra, continente de emociones, ecuación africana, regresar a lo corpóreo, a la energía, adiós al viejo retrato de ausencias, trabajo, mujeres, presencia como aliento, conectarnos, ellas, Isis, nosotras, vosotras, Isis.